Hola, bienvenidos y bienvenidas al posgrado en Cibercrimen y Evidencia Digital de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En esta ocasión vamos a estar charlando sobre todo lo que tiene que ver con análisis y procesamiento de comunicaciones, ya sean correos electrónicos, mensajería instantánea, redes sociales, llamadas entre diferentes números de abonado. Luego vamos a seguir hablando sobre dispositivos móviles y su tratamiento particular, para después pasar a todo lo que tiene que ver con análisis forense en la nube. Y por último vamos a estar charlando sobre dispositivos de tipo DVR. Para comenzar con el análisis de comunicaciones, me gustaría empezar hablando sobre los correos electrónicos. Muchas veces vemos que en las investigaciones se suelen adjuntar impresiones de captura de pantalla sobre los correos, y esto no es evidencia digital, y además no nos brinda información característica de este tipo de mensaje para poder ser analizada. Para ello es necesario siempre contar con lo que se llama el encabezado completo o mensaje original, en el cual ahí vamos a poder ver y observar quién es el remitente real de ese correo electrónico, por qué servidores ha pasado el mensaje antes de llegar a su destino. Y por último también vamos a llegar a encontrar algunos registros de seguridad que nos permitan analizar la autenticidad de ese mensaje. Así que es muy importante siempre contar con este encabezado completo o mensaje original. Luego, con lo que tiene que ver con redes sociales y mensajería instantánea, es importante también que las capturas de pantalla no son evidencia digital. Muchas veces vemos también que se suelen imprimir. Obviamente las capturas de pantalla se pueden llegar a adjuntar como indicio para comenzar algún tipo de investigación o caso, pero siempre ese dato debe ser verificado de alguna manera. Y en el caso de la mensajería instantánea o redes sociales, existen formas de una adecuada extracción y adquisición de esos mensajes o información que queremos representar de alguna manera, ¿sí? En las redes sociales, por ejemplo, muchas veces en las capturas de pantalla no solemos ver el usuario por el cual uno quiere investigar algún tipo de contenido. Entonces es necesario poder adquirir de una forma correcta cuál es el usuario que se desea investigar, ¿sí? Porque en una captura no lo vamos a tener, y si en algún momento quisiésemos hacer algún tipo de pedido a la empresa de esa red social, si no contamos con el usuario, no lo vamos a poder obtener. También con lo que tiene que ver con mensajería, con redes sociales, con navegación en internet, es importante que conozcamos la forma en que generalmente se transmiten los datos a través de una red, ¿sí? O la forma de cifrado de esos datos. Generalmente podemos encontrar dos tipos de cifrado más comunes, ¿sí? Uno es el cifrado extremo-extremo, ¿sí? Y el otro es el cifrado SSL, o es lo que vemos como HTTPS y un candadito sobre la barra de direcciones. En ambos casos, ese cifrado lo que quiere decir es que si alguien intentase interceptar la comunicación, no va a poder ver el contenido porque justamente está cifrado, y los que poseen las claves para cifrar y descifrar son los intervinientes en esa comunicación. Pero hay una gran diferencia entre ambos. En el caso del cifrado extremo a extremo, quiere decir que los servidores de la empresa o por donde se transmite esa información no tienen forma de conocer el contenido. ¿Por qué? Porque la clave para cifrar y descifrar está únicamente en los dispositivos que están interviniendo en la comunicación. En cambio, en el cifrado SSL o TLS o HTTPS, los servidores sí están en condiciones de ver el contenido, porque ellos también, o mejor dicho, poseen la clave para descifrar los mensajes, ¿sí? Generalmente la transmisión SSL se utiliza para garantizar disponibilidad, es decir, yo puedo conectarme desde cualquier dispositivo a mi red social y siempre voy a tener los datos de mi cuenta. En cambio, en los cifrados de extremo a extremo, ¿sí? El caso más común es la mensajería instantánea o WhatsApp. En ese caso, yo si por ejemplo tengo el dispositivo desconectado o apagado, nunca voy a poder acceder a mis mensajes. Eso es una gran diferencia que después también vamos a ir profundizando. Con respecto a las llamadas, también es importante que conozcamos que existen herramientas que pueden realizar un graficado de esas llamadas para poder encontrar patrón o relaciones entre los diferentes números de abonados. Generalmente recibimos esos listados que pueden provenir de una extracción de un dispositivo móvil, o bien pueden provenir de un informe de alguna prestataria telefónica. Pero esos listados muchas veces son totalmente imposibles de analizar en planilla de cálculo o en un texto plano, como suelen venir, y es necesario contar con ciertas herramientas que permiten graficar esas relaciones. Estas herramientas generalmente lo que arman es un grafo relacional en el cual está conformado por entidades o nodos, ¿sí? Esos nodos o entidades son justamente los intervinientes en la comunicación, y los vínculos que los relacionan, en este caso podría ser representado por una llamada.
Obviamente que estas herramientas no solo sirven para graficar llamadas entrantes o salientes, sino que también pueden servir para graficar cualquier tipo de relación que queramos representar. Pueden ser en mensajes de correo, mensajes de algún tipo de mensajería instantánea o relaciones entre personas, entre otras cosas. Luego, para seguir con otro de los puntos, vamos a hablar un poco de los dispositivos móviles. Y es importante que conozcamos cuál es la estructura interna a grandes rasgos de un dispositivo móvil. Los dispositivos móviles generalmente cuentan con dos áreas o dos sectores, un sector de usuario y un sector de root o superusuario, que todos son controlados por el sistema operativo que contiene ese dispositivo móvil. El sector de usuario o sector es aquel que se almacenan todos los datos que son generados por el usuario. O sea, generalmente vamos a encontrar todos los archivos multimedia que se obtienen utilizando el dispositivo, ya sea utilizando la cámara, también pueden ser todos los mensajes multimedia que enviamos o recibimos a través de una aplicación de mensajería instantánea, notas de voz, audio, música. Todo ese tipo de contenido va a estar en ese sector. También, en algunos casos, dependiendo de la aplicación, podemos llegar a encontrar alguna base de datos conteniendo los mensajes de cierta aplicación de mensajería instantánea. Pero, por lo general, esa base de datos va a estar cifrada y la clave para poder descifrar esa base de datos va a estar en el sector de root. Este sector de root es aquel que se almacenan todas las bases de datos por lo general utilizadas por el sistema operativo y por las aplicaciones en general del dispositivo. En él vamos a encontrar, por ejemplo, las conexiones Wi-Fi realizadas por dispositivo móvil, los datos de geoposicionamiento del dispositivo. Vamos a estar, por supuesto, encontrando todo lo que tiene que ver con las bases de datos de las aplicaciones de mensajería instantánea, el contenido, mejor dicho, de los mensajes. Y otra de las cuestiones particulares que tiene este sector de root, que justamente el sector usuario no puede acceder a él. Es decir, el sistema operativo impone barreras para que ese sector de usuario no pueda acceder al sector de root. Y ahí es donde entran en juego un poco las herramientas para hacer una adquisición o extracción de dispositivos móviles. Estas herramientas son muy variadas y ofrecen diferentes tipos o métodos de extracción. Podríamos mencionar dos como las que por lo general ofrecen. Una es la extracción lógica o básica, en el cual sí se pueden obtener todo lo que tiene que ver con datos de usuario, es decir, ese sector de usuario que antes mencionamos, y también se van a poder obtener el listado de llamadas, los mensajes, alguna característica técnica del dispositivo. Esto último es porque esos tipos de extracciones suelen utilizar algún servicio que brinda el sistema operativo para conocer esa información. Pero siempre en la extracción lógica no vamos a poder obtener gran cantidad de información, sino la información va a ser muy limitada justamente porque no puede acceder a ese sector de root que justamente es donde está toda la información completa del dispositivo. Después podemos llegar a una extracción de tipo física, que en esta sí se realiza una imagen forense, es decir, una copia bit a bit del dispositivo móvil, y en esta, por lo general, suelen acceder al sistema root, es decir, necesitan romper estas herramientas, esa barrera de seguridad que impone el sistema operativo para poder realizar una copia completa del dispositivo móvil. Para todos este tipo de extracciones siempre es necesario, por eso es tan particular el tratamiento de los dispositivos móviles, es necesario que conozcamos el patrón de desbloqueo o PIN o clave, ¿sí? Si no lo conocemos, de alguna forma hay que tratar de saltearlo para poder llegar, ¿sí?, a entrar al dispositivo. Además se deben habilitar algunas características específicas del dispositivo para poder lograr este tipo de extracción. Así que bueno, es importante que se tengan en cuenta todas estas características en cuanto a los dispositivos móviles. Y también va a depender, ¿sí?, la extracción, si es satisfactoria o no, va a depender mucho de la marca, el modelo y la versión del sistema operativo que tenga. Con respecto al análisis forense en la nube, tenemos que tener en cuenta que cuándo es necesario hacer un análisis forense en la nube, qué es lo que hace un análisis forense en la nube. Por lo general, estas herramientas que estuve comentando recién, lo que hacen es extraer las claves o tokens que tienen todas las aplicaciones que uno se conecta cuando utiliza el dispositivo, y a través de esas claves o tokens pueden acceder a los servidores remotos de esas redes sociales o mensajería instantánea, lo que sea, para obtener los datos que están almacenados en esos servidores. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que cuando hacemos un análisis forense en la nube no estamos accediendo a información del dispositivo, sino que es información que está en servidores externos. Y por último, los dispositivos DVR, que son aquellos dispositivos
que almacenan las filmaciones de las cámaras de circuito cerrado de televisión. ¿Sí? Es muy importante que sepamos cuál es su tratamiento porque también es bastante particular y también va a depender de la marca, del modelo, cómo es la forma de extracción, cómo es que se almacenan los datos. Existen herramientas que podrían llegar a extraer cualquier tipo de dato de cualquier DVR, pero al ser tan variados, cada uno tiene su particularidad notoria, ¿sí? Así que bueno, esto es un resumen de todo lo que vamos a estar hablando y muchas gracias.